nuestro primer taller de literatura panameña, en el contexto del proyecto de intervención La literatura como patrimonio, como proyección de nuestra identidad, como obra de arte que tenemos que disfrutar, que tenemos que sentir. En ese contexto presentamos este primer taller en 3 cuadros. El primer cuadro, una conversación. El segundo cuadro, una interpretación teatral. Y el tercer cuadro, una conversación de los dos autores. Todo bajo la columna de 2 obras. Acechanzas a la literatura panameña, ensayo de la profesora Margarita Vázquez, que se encuentra con nosotros, distinguida profesora de nuestra universidad, investigadora, crítica de la literatura y actualmente directora de la Escuela de Español y de la Academia Panameña de la Lengua. Por el otro lado, la novela Recuerdo Panamá, de Luis Pulido Ritter, profesor, investigador, gestor cultural y actualmente dirige la revista Convivencia de la Universidad de Panamá. El primer marco es la conversación de mis 2 estudiantes de la Escuela de Español, Patricia Carrasco y Diamantina Ábrego. Ellas conversan, pero a partir de las 5 preguntas del ensayo de la profesora Margarita Vázquez, acechanzas a la literatura panameña. La profesora Margarita acecha. Y acecha la literatura panameña como identidad, como arte, como producción estética. Ellas van a preguntarse y van a responder de acuerdo con el texto de la profesora Margarita, y ahí vamos a sentir a los autores panameños. En el segundo cuadro tendremos la interpretación de un fragmento de la novela Recuerdo Panamá. Este grupo, en su mayoría, es de la Escuela de Español y están dirigidos por Cristian Cortés, también estudiante nuestro, pero director de teatro. Y luego tendremos la conversación de los 2 autores, donde Margarita Vázquez comienza la acechanza que planteó en su ensayo, pero que ahora cobra vida. Entonces, los dejo con Patricia y Diamantina en el primer marco de nuestro taller. ¿De dónde venimos, Patricia? Venimos de un pasado que se construye y reconstruye, desde la colonia hasta nuestros días. Nos consideramos puente del mundo y seguimos sintiéndonos posta del camino, vía mítica, hostal del caminante. Recuerdo Panamá. Diamantina, ¿cómo venimos? Venimos traído por la imaginación, por el mito, por el símbolo, por encima de las huellas de los griegos, los fenicios, los españoles y los indios de nuestra América, siempre siguiendo una ruta económica. Recuerdo Panamá. ¿Quiénes vienen? Vienen signos, palabras, formas, personajes, riqueza, abandono, decadencia y una esperanza. Recuerdo Panamá. ¿Quiénes somos? Somos una naturaleza híbrida, el rostro de la diversidad que nos diferencia y que nos da una cara muy nuestra y de nadie más, una cara de la cultura panameña. Recuerdo Panamá. ¿Cómo somos? Somos pluriétnicos, plurilingües, plurirreligiosos y pluriclasistas. Recuerdo Panamá. La literatura panameña, una esperanza. Una esperanza, concertar los fines de todos los habitantes y ciudadanos del mar, que se rompan los diques y que se vacíen los mares sobre los otros mares, y que la literatura panameña que poseemos sea la reserva mayor para enfrentar los embates disgregantes del mundo en que vivimos. Recuerdo Panamá. Con el atardecer, llegaban los enamorados a la bahía.
nos levantamos de la baranda y pasamos por la casa Miller. Olíamos el pescado frito y escuchamos el calipso que salía de esos viejos caserones de madera. Por intermedio de Ernesto, sabía que la casa Miller era construida conforme al modelo de un barco. Cuando era niño, caminaba por la ciudad y él me mostraba los balcones. El gobierno militar destruía los barrios populares con el fin de eliminar la pobreza. La casa Miller estaba condenada a ser demolida y Ernesto no aceptaba que ese caserón fuera destruido. Ese caserón es el alma de esta ciudad. Había tardes en que caían tremendos aguaceros. Como la ciudad está a nivel del mar y los alcantarillados no desaguan las calles, se crean grandes inundaciones. Flotan en el agua perros, ratas y gatos, y la gente se toma cualquier cosa para no ser arrastrada por la corriente. Las casas brujas, construidas con cartón, zinc y madera, desaparecen de la ciudad. Inmediatamente después de los aguaceros, la gente vuelve a tomar las casas brujas y también los caminos. La casa Miller era una de las pocas construcciones de madera que sobrevivía a esas inundaciones. En toda la ciudad flotaba por su forma de barco. Sin embargo, unos decían que con la casa Miller se dañaba la buena imagen y decencia de los barrios. Pero, en una de esas inundaciones, la casa Miller se perdió. Corrí por toda la ciudad diciendo que había que buscarla, que había que regresarla a su lugar de origen. Quería convencer a la gente. Pero nadie me hizo caso. La única respuesta que recibí es que vivíamos en la época del progreso. Mis cuartuchos han sido testigos de muchos nacimientos y muertes. De sufrimientos y dolores, pero también de muchas alegrías. Niños desnudos han corrido en mis balcones y no he dejado nunca de protegerlos. He sacado fuerzas de donde no las tenía para poder sostener mis pedazos de madera podrida y apolillada. En medio de esta pobreza, no he dejado jamás de abrir mis paredes para dejar entrar al sol y al viento del mar. Y desalojar la humedad de mis cuartuchos. ¿Por qué me han olvidado? ¿Por qué me dejan morir así? ¿Por qué me abandonan como una vieja madre que nadie quiere? Cuando era joven lucía mis balcones con orgullo, como una mujer que luce collares de perlas en su cuello, y bailaba en los días de carnaval con toda mi felicidad. La gente subía a mis balcones, las serpentinas caían en los carros alegóricos, abría mis paredes y dejaba que la música robara todos los oídos. Mis escaleras, mis cuartuchos, mis columnas y mis balcones crearon el más grande regalo que le he dado a esta ciudad. El universo. Les he dado el universo. Lo he protegido bajo mis techos de zinc. Y mis cuartuchos jamás cerraron los oídos para que los hombres, provenientes de tan diferentes partes del mundo, hablaran una misma lengua. Vinieron antillanos, chinos, hindúes, árabes, griegos, judíos, italianos y muchos más. Y mi piso de madera no tiene una sola gota de sangre. ¿No se han dado cuenta que soy esta ciudad? ¿No te has dado cuenta? He tratado de decirles que soy un barco en medio de los océanos, y que tenemos un mismo destino. Pero ahora soy víctima de la ignorancia. Mi cuerpo se desangra
pierdo mis balcones. No saben el dolor que tengo, porque no veré otro amanecer, no veré otro atardecer y no veré otro carnaval. No escucharé el rumor de las olas que se estrellan en la costa. No veré lo que más amo en esta ciudad: la espontaneidad de sus calles. Pero mi muerte ya se viste de negro, porque sé que no tendré luto. Sé cuál es mi destino. Quizá habrá una foto mía en algún museo. Y digo quizá, por una sola razón. No estoy segura si en el futuro de ustedes habrá museos para recordarme. No soy de cristal. ¿Creen que me consuela el hecho de estar en un museo? Inútilmente he luchado para llamar su atención, para vencer la indiferencia. Están destruyendo lo que es más bello. Están destruyendo esta ciudad. Mi belleza no es de cristal. Cada día levantan torres de cristal. Cristales arrogantes que solo se ven a sí mismos. No son cristales que sepan amar. No son cristales que aman sus calles, su gente y sus esquinas. Estos cristales pueden estar en cualquier lugar. Son cristales sin rostros. No tienen los balcones ni la elegancia que yo poseo. No tienen los colores, ni el aroma de mis cuartos. Ni los cantos, ni las risas de mis niños. La belleza no solamente es de cristal. En mis cuartuchos no ha vivido ningún príncipe. Ni menos un rey. Pero de algo estoy muy segura. He cuidado de los que han estado bajo mi techo. He visto muchos nacimientos y muertes. He cuidado del universo en mis escaleras. Y he visto nacer esta ciudad. De la casa Miller no queda nada. Se ha convertido en un desierto en medio de esta ciudad. Hablar de la literatura panameña en esta situación es para mí como el cumplimiento de un sueño. He trabajado muchísimo encerrada en un aula con mis alumnos y con ellos he gozado la literatura panameña. Gracias a la profesora Fulvia por haber entendido este deseo interno que me ha acompañado por buen tiempo. Entre los escritores que nosotros hemos leído con mucho interés en nuestra clase, está Luis Pulido Ritter, aquí presente, a quien quiero hacerle algunas preguntas que él me dará respuesta. ¿A qué edad escribió usted esta novela Recuerdo Panamá? ¿Qué edad tenía? Bueno, formalmente la escribí con 28, 29 años. Es decir, las primeras 4 páginas las tenía en una gaveta. Perdón, buenas tardes, buenos días, profesora Margarita. Las primeras 4 páginas las tenía en una gaveta. Y las había olvidado, tenía 28, 30 años. Y un día, buscando material, abrí la gaveta y di con esas primeras 4 páginas. Y allí me dije a mí mismo, aquí está lo que quieres escribir. Y habían pasado ya 10 años. Así que la novela, es decir, la escribí completita
con 38, 39 años. Pero ya las primeras las había escrito hace 10 años atrás. Ya 10 años. Claro. Esa era la edad que yo había calculado, que estaba muy joven cuando él comenzó y me causaba impresión porque los escritores como Pulido Ritter son como magos que interpretan nuestra realidad y que de pronto hablan por nosotros. Yo voy a leerte, Pulido, un fragmento de la novela para que tú me digas en qué ciudad estabas cuando escribías Recuerdo Panamá y también por qué escribiste este fragmento. Todo el mundo había dejado su huella en esta ciudad. Los edificios con azulejos andaluces, escaleras circulares construidas por albañiles italianos, los techos interiores levantados por los chinos, las columnas con motivos arabescos dibujadas por los sirios. ¿De qué ciudad estabas hablando, querido Ritter? Claro, es decir, hay una ciudad de los recuerdos y hay una ciudad actual, ¿verdad? Y yo estaba hablando en cierta manera de esa ciudad que hemos construido en el recuerdo, una ciudad ideal también, una ciudad en la que todos han participado en su construcción. Y Panamá, la ciudad de Panamá, Panamá como país, ha sido construida por múltiples generaciones provenientes de diversas partes del mundo y también por la población nativa, por supuesto. Y la escribí estando en Berlín, en Alemania, ¿verdad? En esa ciudad añorada, recordada, en esa ciudad que nos atrapa en la nostalgia, en el amor a esa ciudad. Y el amor a esa ciudad es el amor al ritmo, a la gente, a su historia, a su pasado, a todo lo que nos hace panameños. Estaba hablando precisamente de esa ciudad, ¿no? De esa ciudad de Panamá, esa ciudad vivida y esa ciudad añorada simultáneamente, ¿no? Si yo como lectora, cuando leí este fragmento, subí las escaleras del Conservatorio Nacional cuando yo era niña. Eran unas escaleras exactamente como dice aquí, unas escaleras de caracol que llevaban a un tercer piso desde el que se podía ver el mar. O sea, estabas hablando de la ciudad de Panamá. Claro. Ahora bien, en esa ciudad de azulejos, escaleras circulares, columnas, falta un componente humano que se reconoce más adelante en la novela. ¿De dónde era el padre de Orejón, uno de los personajes niños aquí presentes? Uno de los niños, porque los personajes son niños, a él le dicen Orejón. ¿Y cómo llamaban a ese señor? ¿De dónde vinieron sus ancestros y para qué? Claro. Es decir, no tengo la novela muy presente hoy día. Es decir, a veces siento que otro u otra la ha escrito, no yo. Ya han pasado muchos años de por medio y yo siento sinceramente que otra persona la escribió. Y Orejón, supongo yo, viene de alguna isla del Caribe, ya sea de Barbados o Jamaica. Exactamente. Y era precisamente parte de esa historia, de esa novela, historia de este país. Y claro, con él hay una conexión con las islas, como con todos los personajes, que hay alguna conexión con Panamá y también con gente que viene de afuera o proveniente de otros países. Pero yo supongo que viene de Jamaica o de... Viene de Jamaica. O de Barbados. Y ¿no? ese personaje, la esposa de él, recibía a los niños en la casa. Sí. ¿Y qué hacía? Les servía pescado frito
y patacones, nuestras comidas, y los niños se sentían felices. Ese señor, además, llevaba a todos los niños del barrio a que jugaran béisbol. Hoy, en nuestra época, irían tal vez a jugar fútbol, pero en aquel momento era el béisbol. Y el sueño era jugar en las grandes ligas. Eso era lo que soñaban. ¿Qué significado tiene esta frase de los niños sobre Bob Marley? Ese boy canta como un panameño. Claro, es decir, esa frase yo la interpreto de esta manera. Como nosotros estamos conviviendo y hemos convivido, ¿verdad? Es decir, con la población, ¿verdad? Antillana, lo que era la ciudad de Panamá. Acuérdate que esa novela transcurre en Caledonia, ¿verdad? Entre Perejil, Caledonia, El Chorrillo, pero sobre todo en el mundo de Caledonia. Estábamos acostumbrados a escuchar el acento antillano. Todos los días lo escuchábamos. Entonces, para nosotros formaba parte de nuestro paisaje. Hablábamos español, pero al mismo tiempo escuchábamos el acento antillano. Entonces, para nosotros, ir de un registro a otro en la ciudad de Panamá, en ese entonces, no había ruptura, no había, sino que era normal. Entonces, cuando ellos dicen esa frase es porque no se imaginan que viene de otro país, sino, pero lo reconozco como alguien que ha nacido en Panamá. De aquí, exactamente. Sí. Ya después uno realiza, ¿verdad? Sí. Pero quien ha crecido en el Panamá, quien creció en el Panamá en la década del 60, en la ciudad de Panamá, en la década del 60, y quien conoció el mundo de Caledonia y todo lo que era eso en la década del 60, sabe perfectamente bien de lo que estoy hablando. Exactamente. Hablando. Yo tuve esta experiencia. Unos estudiantes llegaron de Jamaica y les leí algo de Luna Verde, de Joaquín Beleño. Y en ese fragmento era un jamaicano el que hablaba y Beleño imita la manera de hablar del jamaicano. Los panameños escucharon aquello con naturalidad. Los jamaicanos comenzaron a reírse, pero con qué entusiasmo. Entonces comprendí que ellos entendían el tono, sabían la sal que tenía esa manera de hablar, y eso es lo que capta la novela también. Claro. ¿Por qué le aplico yo como lectora la imagen del diluvio a estos capítulos de la novela? En estos capítulos de la novela llueve muchísimo, pero yo le aplico una imagen, hay un diluvio, e internamente me embarga un sentimiento de pérdida. Claro, es decir, la pérdida, ¿verdad? La pérdida también es una recuperación, porque no hay ese sentimiento de pérdida sin la necesidad de recuperar. La conciencia de la pérdida, ya sea en la literatura, en la ficción, es tratar de recuperar lo que creemos que se está perdiendo. Pero es un acto de recuperación, es un combate. Es un combate por esa ciudad de Panamá, es un combate por todos nosotros, por esa memoria. Y yo creo que dentro de la literatura panameña, esa memoria está permanentemente trabajando, aunque a veces no lo reconozcamos así. Pero esta es una ciudad que está permanentemente en transformación, en cambio, y la literatura actúa como soporte de esa memoria, como soporte de ese cambio. Y en ese sentido, Recuerdo Panamá se inserta, ¿verdad?, en esa tradición literaria panameña de un Miró, de una Amelia Denis de Icaza, donde la nostalgia, el recuerdo está allí. Pero ojo, no es una nostalgia pasiva, tratando de recuperar lo perdido. No, es un recuerdo activo, que no llama necesariamente a la acción, pero sí en la reconstrucción misma de ese recuerdo hay una acción, un recuerdo, un pasado activo, dinámico. Y de eso trata
Recuerdo Panamá, en ese sentido. Ese recuerdo que trata de crear ese espacio que se ha perdido. Y yo escribí esa novela con mucho gusto en Berlín, con mucho placer, porque en efecto vivimos en una ciudad que va destruyendo. Hace poco, hoy mismo, pasé por Caledonia, por la avenida Central, y yo hago así, me dio tristeza no ver el Hija Casino. No sé cuántos aquí hemos visto o recordamos el Hija Casino. No es que yo esté atrapando nostalgias o pasados, sino que esa ciudad de Panamá está muy ligada a nuestros recuerdos, a nuestras infancias, a nuestras memorias, a nuestras madres, a nuestra familia, a nuestros juegos. Y a las nuevas generaciones de panameños les sucederá igual, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver en el transcurso de la historia y lo que vemos en el transcurso de la historia panameña es el contrapunto de una ciudad que se destruye lamentablemente de una manera vertiginosa y una memoria que actúa como contrapeso a esa destrucción. Y las nuevas generaciones se irán encargando de ir reconstruyendo esas memorias. Y ese es lo riquísimo, por un lado, de todo esto, de la literatura, de la relación de la literatura con la ciudad y con la historia real de las cosas. Pero lo maravilloso y lo bello, queridos niños y jóvenes aquí presentes, lo bello es que podemos con la literatura entrar en ese pasado y reconstruirlo. Claro. La esperanza, sin embargo, está presente en la obra. Yo quisiera saber qué es lo que nos puede dar esperanza. Mira, la esperanza. Hay muchos aspectos dentro del Recuerdo Panamá. Está planteado el problema de la educación sexual, está planteado el problema de la destrucción de la naturaleza, ¿verdad? En aquel entonces era la hidroeléctrica del Bayano, hoy día es otra hidroeléctrica, ¿verdad? Hay toda una discusión ahí, los niños discuten eso, el problema de la sexualidad, como dije, está el problema de la desintegración familiar, de la violencia. Sin embargo, está la esperanza también. Y para mí la esperanza... ¿Dónde ves la esperanza? ¿Dónde yo veo la esperanza? Yo veo en la esperanza en que en aquel entonces los jóvenes, a pesar de todos los problemas que había, teníamos algo claro: la educación. Yo creo que eso fue algo que nuestros padres nos transmitieron. Había que educarse, no teníamos otra. Ese era el camino, no había otra cosa. Y yo creo que en función de eso, la esperanza hoy día no está necesariamente en los jóvenes, sino está en las generaciones mayores, en los padres de las nuevas generaciones, de que tengan las cosas claras, de cómo transmitir que el valor de la educación sigue siendo un valor fundamental. Yo creo que Recuerdo Panamá es eso también. El punto central es eso, la educación, porque esos niños, esos jóvenes van tras un sueño, no importa cuál, pero tras un sueño de que puedan realizar sus vidas, ser ellos. Pero para eso hay que luchar, hay que afirmarse, es un combate, ¿no? Yo lo veo en tres figuras. El trompetista, es un fragmento precioso. Un niño que pasa y ve una trompeta y se ilusiona. El trompetista, el músico. También en el poeta, porque el personaje principal es un poeta. Y en la cooperación que reúne a los niños para conseguir el dinero y comprar la trompeta. Entre todos podemos hacer eso, comprar nuestra trompeta para enfrentar el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia y como han podido observar en nuestro primer taller de literatura panameña, la literatura panameña es nuestra memoria, nuestro recuerdo Panamá. La literatura panameña hay que acecharla, como dice Margarita Vázquez. Hay que disfrutarla
han visto interpretación teatral, conversación y han disfrutado de los autores. Nos veremos en nuestro próximo taller de literatura en el contexto del proyecto La literatura como patrimonio, como identidad, como memoria que hay que disfrutar como arte. Gracias. Agradezco a todos los que hicieron posible este taller de literatura. A la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar de la Universidad de Panamá, a la Academia Panameña de la Lengua, a Tecnología Educativa y sobre todo a mis queridos estudiantes de la Escuela de Español.